Quedan muy poquitos días para que empiecen los Juegos Olímpicos y hoy en el canal empezamos una serie analizando a las 12 selecciones que se van a disputar las medallas. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Sexto Hombre, donde hoy no analizaremos NBA, sino que empezamos una serie analizando a las 12 selecciones que se van a disputar las medallas dentro de muy poquitos días. Realmente, si hacemos un balance o una valoración antes de empezar el torneo, por lo que hemos visto en los partidos de preparación y en los preolímpicos, podemos decir que Estados Unidos tal vez parta como la favorita indiscutible para colgarse la medalla de oro, pero hay algunas selecciones que iremos viendo a lo largo de estos días de las que yo creo que realmente pueden ser una alternativa si Estados Unidos comete un error o tiene un accidente. Y hoy empezamos por nuestra selección, por la selección española, que consiguió el billete de forma brillante para los Juegos Olímpicos tras ganar en el torneo preolímpico ante Bahamas en Valencia, en un torneo que se disputaba en casa. No podía escaparse ese billete y realmente en una final realmente competida contra una selección emergente como Bahamas pudo conseguir la victoria y conseguir, como decíamos, ese billete. España, después de esa clasificación, ha quedado encuadrada en el grupo A junto con Australia, Canadá y Grecia, el llamado grupo de la muerte. Realmente, si tuviéramos que hacer quinielas sobre quiénes son los que se tenían que clasificar para la siguiente fase, ahora mismo diría que Canadá lo tiene absolutamente todo, pero no hay que descartar a los Aussies ni tampoco, evidentemente, al equipo de Giannis Antetokounmpo y, por supuesto, a la selección española, donde ya sabéis que el equipo de Sergio Scariolo en este tipo de torneos finales es un auténtico especialista. A priori lo va a tener complicado el equipo español para clasificarse para los cuartos de final, pero ya hemos visto que en anteriores citas es capaz de sacar lo mejor que tiene y rendir por encima de sus posibilidades. Empezamos por posiciones y empezaremos en las posiciones de base, donde encontramos al base nacionalizado Lorenzo Brown, que volverá a comandar las operaciones españolas. El nuevo jugador del Panathinaikos, que no disputó el Mundial del año pasado, si os acordáis, volverá a ser la referencia exterior y el encargado de hacer jugar al equipo. Con su amenaza en el tiro exterior, su buen juego de pick and roll y su capacidad de pase, tiene que ser uno de los jugadores importantes para Sergio Scariolo. Y de hecho, en este preolímpico se ha visto como que ha sido sin duda uno de los líderes del equipo de Sergio Scariolo. De su rendimiento junto con el de Willy Hernán Gómez dependerán las opciones de España de colgarse la medalla. Así que sin duda Lorenzo Brown tiene que ser el base titular y el que empiece y comande todas las operaciones de la selección española. Seguimos en las posiciones de base y tenemos que hablar de Alberto Díez, siempre cumplidor, el base de Unicaja, que ya es uno de los veteranos del grupo y será el especialista defensivo en el perímetro junto con Xavi López Aróstegui. Ojo a sus posibles parejas de baile durante este torneo, que pueden ser Shai Gilgeous-Alexander o Josh Giddey, dos jugadores NBA y que sin duda le va a poner en apuros al base malagueño. Aún así, ya hemos visto que Alberto Díez en este tipo de torneos se transforma, se convierte en ministro de defensa y es capaz de secar a cualquier jugador. A pesar de ello, va a ser bastante complicado poder parar, por ejemplo, a Shai Gilgeous-Alexander. Aún así, habrá que tener mucho cuidado con Alberto Díez. En las posiciones de escolta, Xavi López Aróstegui, que se está convirtiendo en un fijo para Scariolo. El balear ha sido el 2 titular en casi todos los partidos del camino a París y se aprecia mucho su trabajo defensivo, que será fundamental para tener opciones de tocar medalla. La clave del éxito puede estar en su aportación
ofensiva, con sus tiros de 3 liberados desde las esquinas. Sergio Llull volverá a ser de nuevo el microondas y chico para todo para Scariolo. El menorquín será el tercer base del equipo, el base de emergencia, y será el encargado de aportar puntos desde el banquillo. Su veteranía en estas citas se antoja clave para el éxito de España, especialmente en los momentos clave donde el balón quema y donde ya sabemos que Llull se maneja como pez en el agua. Un jugador que ya está acostumbrado a jugar este tipo de torneos, sabe cuál es su rol, sabe que el partido, en algunos partidos va a jugar más, en algunos menos, pero sabe que cuando el partido le cae en sus manos es capaz de decidir, como vimos ya en la final de la Euroliga del año 2022. Seguimos con Darío Brizuela, que llega a esta cita tras una temporada bastante irregular en el Barça. Aún así, ha cuajado buenas actuaciones, especialmente en el preolímpico, y eso le ha valido para estar entre los 12 elegidos para Sergio Scariolo. Su juego eléctrico y su amenaza tanto en el tiro como en transiciones rápidas puede ser clave, y es un jugador también que ha contado con la confianza de Sergio Scariolo. Veremos si vemos la versión irregular del Barça o la versión un poquito más regular, con más atrevimiento, más confianza, como hemos visto en el preolímpico. Pasamos a las posiciones de 3 de aleros altos, donde tenemos a Alex Abrines, que será el 3&D español, un jugador muy fiable en el tiro exterior y con una correcta defensa que será fundamental para las aspiraciones españolas. Ha tenido problemas físicos que le han impedido disputar en parte el torneo preolímpico, pero una vez conseguido el billete, Scariolo lo ha considerado como fundamental y lo ha incluido entre los 12 mejores. Lo cierto es que es un jugador del que todo el mundo debería tener en su equipo, un jugador siempre cumplidor, el que llamamos 3&D, capaz de anotar después de bloqueos indirectos, y un jugador que en defensa también cumple bastante. Momento para hablar de Rudy Fernández, que debe ser importante en momentos concretos de la competición. Sus problemas físicos no le han impedido estar en sus 6º Juegos Olímpicos, que se dice pronto. Aún así será un jugador importante en los instantes decisivos de los partidos gracias a su tiro de 3 y su buena defensa en el perímetro. No te va a aguantar 25 o 30 minutos, tiene bastantes problemas físicos, pero puede jugar sus 10-15 minutos de calidad en momentos clave. Igual en algún partido no juega tanto, pero a pesar de ello es un jugador también muy importante en los esquemas de Sergio Scariolo. Pasamos a hablar de Juancho Hernán Gómez, que debe ser otro de los jugadores importantes para Sergio Scariolo. Su polivalencia para jugar tanto de 3 como de 4 abierto le dan muchas alternativas a la selección para poder optar por variantes tácticas en función de quién esté delante. De su tiro exterior dependerá buena parte de las aspiraciones de España, y es un jugador que yo creo que tendría que rendir un poquito más de lo que ha rendido hasta ahora en la selección española. Momento para hablar de Santi Aldama, que después de una temporada complicada en los Grizzlies llega con muchas ganas de reivindicarse y hacer un buen papel con España. Un jugador que ha sido bastante irregular, o ha tenido, mejor dicho, momentos irregulares en los Grizzlies, con partidos con más y otros partidos con menos minutos, pero a pesar de ello ha cuajado una excelente preparación, o mejor dicho, preolímpico en Valencia, siendo para mí de los 2 mejores jugadores en el equipo de Scariolo. Forma, junto con Willy Hernán Gómez, una de las mejores parejas interiores del torneo, y hemos visto que físicamente se encuentra en su mejor momento. Así que muchas ganas de ver a Santi Aldama en este torneo. Momento para hablar de Usman Garuba, que se ha ganado con sangre, sudor y lágrimas estar entre los 12 elegidos para Sergio Scariolo, un jugador que se ha reivindicado tras su año en la NBA, donde ha sido relegado a jugar a la G-League en los Golden State Warriors, o mejor dicho, en el equipo vinculado. Su trabajo defensivo y su capacidad reboteadora ha sido de lo más destacado en este camino a París. Tener a un jugador como Usman Garuba no tiene precio si tenemos en cuenta que vamos a necesitar un especialista como el de Guadalajara, que sea capaz de asegurar el rebote defensivo y defender a jugadores tan determinantes
como Giannis Antetokounmpo. Willy Hernán Gómez será la referencia anotadora en el juego interior. El jugador del Barça ha tenido una temporada también, igual que Darío Brizuela, bastante irregular, pero nadie duda de su calidad, y más después de ver sus grandes actuaciones en el preolímpico. Su poderío en el juego interior es su principal arma y su entendimiento con Lorenzo Brown en el pick and roll será fundamental para llegar lo más lejos posible. Y por último tenemos que hablar de Jaime Pradilla, el jugador del Valencia Basket, que va a ser el último pivote en rotación, pero es un jugador que siempre cumple cuando está en la pista. Cumplía en el Valencia lo poquito que jugaba y con la selección española sabe cuál es su rol, sabe que tiene que dar el 120% en los minutos que esté en pista. Es un fajador nato, es un perfil también como Usman Garuba, buen defensor que va con bastante fuerza al rebote ofensivo y defensivo, y es un jugador que evidentemente no va a tener tantos minutos, pero si hubiera lesiones o faltas personales, estoy convencido que Jaime Pradilla siempre cumple, así que sin duda es evidente que hemos repasado un poquito a la selección española. Se han quedado fuera jugadores como Juan Núñez o Joel Parra. Sorprende un poquito que haya dejado Scariolo fuera a Juan Núñez de esta lista de 12, pero aún así es evidente que ha contado con Sergio Llull para hacer esas labores de tercer base, un jugador que tiene más amenaza en el tiro exterior, que es más completo, podríamos decir, defensiva y ofensivamente, y seguramente que Scariolo se haya decantado por el escolta del Real Madrid. A pesar de ello, para mí, el 5 inicial con el que más o menos hemos visto en este preolímpico sería formado por Lorenzo Brown de base, Xavi López Aróstegui, Juancho Hernán Gómez, Santi Aldama y Willy Hernán Gómez. Este para mí es el que ha sido el 5 inicial más utilizado por Scariolo y el que debería ser el primero que veamos en el primer partido de este sábado contra la selección de Aussie, la selección de Australia. Así que sin duda, España encuadrada, ya sabéis, en el grupo de la muerte. ¿Y vosotros qué pensáis de los 12 seleccionados por Scariolo? ¿Quién creéis que va a ser el líder, el máximo anotador? ¿Veremos a un Willy Hernán Gómez a un rendimiento espectacular como ya vimos en anteriores citas? Quiero que comentéis el vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo donde analizaremos a la selección favorita para colgarse la medalla de oro, los Estados Unidos. Adiós.